¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro maná en el desierto. Abran sus Biblias, por favor. Dice Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bendito Padre que moras en los cielos, bendice el Padre Santo en tiempo de esta corta enseñanza. Rogamos, Padre Santo, que tú puedas saludar a nuestro corazón en esta hora de la mañana, en esta hora de la tarde o en esta hora de la noche. En Cristo Jesús, amén. Fíjense, hermanos, quiero que hablemos en esta hora acerca de la unidad que usted y yo debemos de tener. Quiero que hablemos ahora, hermanos, de lo difícil también que puede llegar a ser. Dice la palabra del Señor, versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando la palabra de Dios nos menciona esto, fíjense, incluso la Biblia dice que no va a ser fácil estar con los hermanos de la iglesia, ¿sí? Que no va a ser fácil convivir con los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? A lo mejor puede usted y otro hermano tener un carácter totalmente diferente y pueden llegar a chocar. A lo mejor, hermanos, a usted no le gusta cómo es la forma de pensar o la forma de actuar de otro hermano de la iglesia, y viceversa también. Hay cosas que no nos gustan de usted, hay cosas que no nos gustan de alguien más. Claro que sí, pero dice la palabra del Señor, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjese, la forma en la que usted y yo debemos de mirar a otro hermano al ver que esa persona, al ver de que ese hermano en Cristo cae, es: yo también he caído algunas veces. Yo también he visto eso en diferentes partes o en diferentes hermanos. Necesito orar por él, necesito ayudarlo a él. Vemos entonces, hermanos, que la palabra de Dios quiere que usted y yo tratemos de tener la unidad en la iglesia. Vemos en la palabra de Dios un Dios, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre de todos, el cual es por todos y sobre todos y en todos. Vemos en la palabra del Señor, hermanos, que la razón por la cual usted y yo debemos estar unidos dentro de la iglesia es porque somos parte de un cuerpo. Es porque somos parte, hermanos, de Dios mismo, porque tenemos un Dios, porque tenemos una misma fe. En el tiempo, hermanos, de los romanos, cuando el ejército estaba en la fila, los estaban frente a la batalla, ellos estaban totalmente pegados y ellos siempre avanzaban juntos. Y cada uno de los soldados que estaban frente de la batalla siempre eran los más fuertes, siempre eran los que tenían más resistencia, siempre eran los que tenían más experiencia. ¿Por qué razón? Porque esa línea defensiva que tenían los romanos, hermanos, los soldados romanos en ese tiempo, si era destruida, si un soldado caía en la mitad de la línea o de la orilla de la línea, o a orillas de la línea, podía ser la entrada para que el ejército contrario entrara y destruyera a todos. El ejército romano destacó mucho por la gran defensa que tenía. El ejército romano destacó mucho por la unidad en el ejército que había. Y fíjese, de esa misma manera debe de ser la iglesia. Debe de estar siempre y cada uno de los hermanos fuertes, firmes, especialmente a los que tienen más años en la iglesia, al frente de la batalla y tratando de proteger a los que no. Sí, son los que debe de haber una unidad dentro de la iglesia completamente. Porque si esa barrera se cae, si esa barrera, hermanos, que se está protegiendo a la iglesia cae, puede ser un peligro para todos. Puede hacer que a lo que es la iglesia pueda ser destruida. ¿Cuántas iglesias no conocemos que han sido divididas por un hermano, por una hermana, por un pastor que llegó, o por simplemente otra familia que llegó? Pudiera haber o han habido divisiones por causa de eso. Pero Dios quiere, hermanos, y por lo que vemos en la palabra del Señor, que tengamos una razón por la cual usted y yo debemos estar unidos. Y aquí en la Biblia también se nos dice la razón por la cual usted y yo debemos estar unidos. Porque tenemos una misma fe, porque creemos en un mismo Dios, porque ese Dios, hermanos, es su Dios y es mi Dios. Por esa razón usted y yo debemos estar unidos. No necesitamos otra razón. No necesitamos otra razón por la cual usted y yo debemos estar juntos. No necesitamos otra razón, hermanos, o no es suficiente otra razón. Lo único suficiente y la respuesta de todos es porque tenemos un mismo Dios. Tenemos un mismo Padre. Por lo tanto, entonces, es responsabilidad de la iglesia el estar unida. Es responsabilidad de la iglesia el estar juntos.
el estar firmes y el avanzar ante las acechanzas del diablo. Vemos en la palabra del Señor, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y les dio dones a los hombres. Nuestra responsabilidad, hermanos, como iglesia, es estar unidos y utilizar lo que nosotros tenemos para poder ayudar a la iglesia local. Si eres músico, toca en la iglesia. Si eres bueno en algún ámbito que pudiera ayudar a la iglesia, hazlo. Así como en el ejército, hay gente que estaba con lanzas, había gente que estaba con espadas, había gente con escudos, había gente con ballestas, había gente con catapultas, había gente de todo tipo, porque todos ellos son necesarios para el ejército. Asimismo, dentro de la iglesia, cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. Esos dones utilicemos cada uno de ellos para ayudar dentro de la iglesia. De esa manera, el ejército de la iglesia seguirá adelante y seguirá triunfante y victorioso. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Ayúdanos a ser una iglesia unida. Ayúdanos a ser hermanos unidos, Señor mío. Gracias te damos por todo en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.